Bueno, ¿qué tal la alabanza? Espero que Dios nos haya inspirado, nos haya dado un corazón dispuestos a recibir su mensaje, que es su palabra. Si tienen sus Biblias, me acompañan a la epístola universal de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo, ya estamos, con la ayuda de Dios, en el capítulo 2. Ingresamos la semana pasada a una nueva sección de la carta. Solo como forma de recordatorio, el escritor de esta carta, Pedro, tiene un corazón pastoral para esta iglesia. Son muchas iglesias que están por diferentes lugares de Asia Menor, lo que es la actual Turquía, que estaban pasando momentos de dificultad, momentos de temor, momentos de miedo, porque habían comenzado a recibir de diferentes vías, de diferentes niveles, ataques a su vida, ataques físicos tal vez, insultos, murmuraciones. Habían comenzado a sufrir persecución, sufrimiento de diferentes, a veces de la familia, de las autoridades, de diferentes lugares. Entonces Pedro quiere que ellos, a pesar del sufrimiento, se mantengan firmes en lo que es, en su servicio a Dios, en su fe a Dios, en la esperanza. Y por eso escribe esta carta principalmente para eso, para animarles a que se mantengan a pesar del sufrimiento. A pesar de que están en momentos de dificultades, momentos difíciles, que tal vez se sentían tentados a volver a su vida pasada. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando comienza a haber un momento de dificultad siendo cristiano, te sientes tentado a decir, pero antes cuando no era cristiano había mejor? A mí me dijeron por ahí un pastor, escuché una enseñanza de que mi vida va a ser próspera, de que mi vida iba a ser todo color de rosa, que iba a haber paz, gozo y muchas cosas, y bondades y bendiciones de Dios, pero tengo deudas, tengo problemas, tengo dificultades. A pesar de que muchas veces intento hacer lo correcto para Dios y servirle a Dios, estoy sufriendo. Tendemos a quejarnos de Dios y tendemos a decir, mejor vuelvo atrás. Y Pedro sabía que esto era una tentación común, una tentación que muchos iban a pensar en este momento de sufrimiento, por eso tiene que escribirles para animarles. Pedro comenzó en el capítulo 1 a hablar de la salvación, cómo Jesús nos ha salvado y cómo Él nos ha prometido, basado en su muerte y resurrección en la cruz, una glorificación, una patria, una herencia incorruptible. Luego Pedro, después de hablar del tema de la salvación, comenzó a hablar de la elección, como para decirle, ¿sabes qué? Tú confía en Dios, eres un elegido de Dios. Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Eres su real sacerdocio, eres su pueblo escogido. Dios te ha escogido para servirle. Entonces, la elección es un tema que hablamos hace unas semanas, que nos debe motivar a seguir sirviendo a Dios. En vez de relajarnos, en vez de decir, no, ya no predico, no, al contrario. Dios nos eligió. También nosotros decidimos seguirle. Es ambos lados de la misma moneda, ¿no? Explicamos eso hace una semana. Si no escuchaste ese tema, está en nuestro YouTube, está en el Facebook también los videos. Entonces, como se te haga más fácil, búscalos. Ahí, si deseas, vamos a pasar ahí por el enlace. Por favor, Johnny, el que está escuchando, por favor, ahorita en la transmisión, envíen el enlace de YouTube para que los que estén conectados se suscriban y puedan recibir las enseñanzas que están todas. Están desde Efesios, de los domingos con Víctor, y también está el Pedro de los miércoles conmigo, ¿no? Entonces, te animo a que los busques y te suscribas. Bueno, break al cherry, break a la propaganda, y vamos a seguir. Entonces, la semana pasada entramos a una tercera sección. A partir del versículo 11 del capítulo 2, Pedro comienza a hablar del tema de el sometimiento, la sumisión, el reconocimiento a la autoridad. La semana pasada solo estudiamos el versículo 11 y 12. Pedro nos llamó a que como extranjeros y peregrinos mantengamos nuestra buena manera de vivir. Somos extranjeros y peregrinos. Quedó claro, la semana pasada explicamos a detalle qué significa, qué implica hacer eso. Ya no somos de este mundo. Ya no pertenecemos a esta tierra. Ya nuestro DNI no es el azul. Nuestro DNI es un DNI celestial. Nuestro carnet de identificación es un carnet especial. Y por lo tanto, nuestro rey
no es el rey de acá, sino es el rey celestial. Y por lo tanto, vivimos de forma diferente. Pero que seamos diferente espiritualmente hablando, diferente en acciones, de diferente patria, de diferente residencia futura. Y en nuestra forma de ser, en nuestra manera de hablar y en muchas áreas de nuestra vida somos y pensamos diferente y tenemos que ser diferentes porque el mundo sigue la corriente del mundo, el dominio del diablo. Por lo tanto, nosotros que no seguimos esa corriente tenemos que ser diferentes, pero aún vivimos en este mundo. Y el que seamos diferentes y el que esperemos una patria celestial no nos quita las responsabilidades que tenemos en esta tierra. Aún debemos mantener nuestra buena manera de vivir y ser luz. Y Pedro va a comenzar a hablar en diferentes grupos de ese tema, que a veces es un poco difícil de tratar, pero que la Biblia enseña y que tenemos que obedecerlo. Vamos a enseñar el balance bíblico. El tema de hoy día, ya comenzamos la semana pasada y vamos a hacer una semana más con este mismo tema porque es un tema un poco largo, porque Pedro lo va a tratar en diferentes aspectos de la vida, en diferentes grupos de personas. Siendo luz, reconociendo a las autoridades, es el tema que comenzamos la semana pasada. Somos diferentes, pero eso no nos quita la responsabilidad de ser los mejores ciudadanos, de respetar las leyes, de obedecer al gobierno, de respetar, ser los mejores trabajadores, ser los mejores esposos, esposas en el hogar. Tenemos que ser mejores, ser diferentes y mejores en todo aspecto, ser los mejores ciudadanos, a tal punto que la gente diga, bueno, yo no creo lo que él cree. Él cree cosas raras, porque no entiende, están entreneversidos sus ojos. Pero que digan, yo no creo lo que él cree, pero me da gusto que esté acá. Porque su sola presencia, sus solas palabras, su sola actitud, entra un cambio, es ser luz. Somos la sal, algo que frena la maldad también, que preserva el universo. Si el cristiano no estuviera acá, el cristianismo, la iglesia no estuviera acá, el mundo estuviera peor, definitivamente estuviera peor, hermanos. Y por lo tanto, nosotros, a pesar de que somos diferentes, debemos ser luz. Y una forma de ser luz es reconociendo, honrando, respetando, obedeciendo a la autoridad que Dios ha puesto delante nuestro en diferentes aspectos. Vamos a ver un poco más de eso. Ya expliqué un poco de esto, ¿no? La sumisión es el tema que vamos a estar viendo específicamente, directamente, ¿no? Sumisión. En su exhortación, Pedro no incluye la instrucción a los padres e hijos, ni se dirige a los amos como sí lo hace el apóstol Pablo en sus cartas. Porque Pedro se está enfocando más en la gente que está sufriendo, ¿no? Pedro se dirige a las áreas en que los cristianos enfrentaban mayor presión por parte de los inconversos. Y va a hablar básicamente a tres áreas. Que debemos someternos los creyentes a las autoridades, al gobierno humano, ¿no? También del esclavo hacia el amo y de la esposa al esposo. Son áreas donde los cristianos estaban con no cristianos, con gentiles, con inconversos, y que estos gentiles, autoridades, amos y esposos, muchas veces abusaban, eran malos amos, malos esposos, malas autoridades, y a pesar de esa maldad, uno tenía que mantener una buena forma de vivir, una forma correcta de hacer las cosas, una forma ideal, y darle honra y respeto a esas personas, por más que no sean las mejores, no sean buenas, ¿no? La palabra someterse, hermanos, es una palabra que para la modernidad actual suena insulto, ¿no? ¿Qué me vas a someter? ¿Quién te has querido tú, no? ¿Quién eres tú? La gente que se somete son gente que no tiene personalidad. Son gente que se deja maltratar, gente humillada. Esas esposas que se someten al esposo, son términos anticuados, incendiarios, ¿no? Ahora se felicita la rebeldía, se felicita el desgobierno, se felicita a la gente que le quiere tirar piedras al presidente, se felicita a la persona que le tira piedra al policía. Uy, es la juventud, ¿no? ¿Cómo se han rebelado, ¿no?
Y eso se felicita. Yo sé que ha habido revoluciones y protestas que han logrado cosas buenas, pero muchas veces las formas de hacerlo no son las mejores. Y a veces justamente por eso hay víctimas. A veces es culpa de la policía, a veces es culpa de los jóvenes o las personas que van a esas marchas, que incitan a esa violencia, que no está bien, definitivamente no está bien, es contra la ley también. Pero el querer respetar, honrar ciertas normas que nos ponen, aunque a veces no nos gusten, la gente lo ve como, no, no, eso está mal, hay que rebelarnos, hay que salir afuera, hay que levantar nuestra voz. Hermanos, no quiero que se confundan acá, no estoy diciendo que protestar está mal, porque la protesta es un derecho que tenemos y que el gobierno cuida también el derecho a protestar, que tenemos la libertad de protestar, pero se protesta, pero siguiendo los parámetros y las normas que el gobierno impone para protestar. Tenemos libertad de protestar, tenemos libertad de quejarnos, sí, hay formas de hacerlo. Hay formas de levantar la voz, sí, hay que hacerlo. Pero no de una manera irrespetuosa, afectando mucho a la gente, ahora más con que estamos en medio de una segunda ola, ¿no? Entonces, la palabra someterse, hermanos, viene de dos palabras, jupo y tazo, jupotazo significa someterse, ¿no? Que es jupo debajo y tazo ordenar en el griego, que habla de colocar debajo, subordinar. No quiere decir que la persona que se somete pierda su dignidad, no tiene nada que ver con eso, hermanos, sino que con una actitud correcta de corazón reconoce la autoridad impuesta por Dios. Por más que muchas veces tú puedes ser más hábil, más capaz que tu jefe, eres más hábil y más capaz que tu papá. Eres más hábil o te crees. ¿Por qué me va a mandar este? ¿Qué se ha creído este pata? ¿No? ¿Quién es? Tenemos a veces ese orgullo. Hermanos, el sometimiento no es debilidad. Al contrario. El sometimiento que Dios nos manda en la Biblia hacia las autoridades, sean del gobierno, sean en la iglesia, sean en el hogar, implica mucha fortaleza espiritual para aceptar las cosas que a veces nuestra carne no quiere hacer simplemente porque no le gusta la carne. El obedecer a las autoridades implica mayor fuerza. El dejar gritar y desmandarte y pelear, eso cualquiera lo hace, hermanos. En cambio, someterse de una forma correcta y de honra a Dios, necesitas mucha fuerza espiritual que solo Dios nos da. Y entonces no es debilidad. ¿Y cómo realmente evidencio que estoy sometiéndome o respetando, honrando a esa autoridad? Es obedeciendo las normas que nos dan. Entonces vamos a ver ahorita directamente el primer grupo. Sometimiento a las autoridades, específicamente ahorita al gobierno. Vamos a ver, como le dije, tres grupos. De las personas, de todos al gobierno. Después vamos a ver de los esclavos a los amos. En el tiempo que se escribió esto, obviamente había la esclavitud. Y después vamos a ver, ya la próxima semana, Dios mediante, de las esposas a los esposos inconversos, ¿no? Pero antes de seguir, vamos a otra vez a orar, ¿ya? Señor mío, queremos tener el balance bíblico que nos da tu palabra, Señor. Queremos que tú seas el maestro, Señor. Queremos someternos a ti y de la forma que nos sometemos a ti, también someter a las personas que tú has puesto delante de nosotros. Muchas veces no nos gustan, Señor. Muchas veces estamos en contra de esas personas. Pero Dios, perdónanos si hemos sido respetuosos, si hemos sido insultados, Señor, cuando tú nos llamas a orar, inclusive, Señor. Danos un corazón para reconocer esas autoridades, Señor, y ser los mejores ciudadanos que podamos ser, Señor. Danos la fuerza para obedecer y hacer caso a tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, continuamos, ¿ya? Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior y a los gobernadores como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, hermanos, en esto lo primero que vamos a ver es que nuestra motivación para el sometimiento
Lo primero que va a quedar claro en estos versículos, hermanos, la razón principal, los que nos debe llevar, motivar, impulsar, fortalecer para que obedezcamos y nos sometamos y reconozcamos la autoridad impuestas por Dios, porque tanto el rey en otros países en la antigüedad, y acá actualmente hay lugares que hay reyes, ¿no? Gobernadores, presidentes, alcaldes, policías. La Biblia nos dice que Dios las ha puesto. A veces pensamos que Dios puso a Salomón porque era rey de su pueblo, ¿no? Que Dios puso a David porque era un rey del pueblo, que Dios puede poner a un presidente cristiano, entonces Dios lo pone porque es cristiano. Tenemos esa idea de que Dios solo pone a la gente buena y que los demás son como que del mundo o del diablo, ¿no? No, hermano, la Biblia nos dice que Dios pone y saca reyes. Dios pone y saca reyes. Entonces, el que pone a Dios, Dios puso a Nabucodonosor, a Ciro, a Nerón, puso a Vizcarra, puso a Sagasti, puso a Merino también, aunque sea por unos días, pero lo puso Dios. Y el tiempo que estuvieron, así sea largo o poco, Dios los puso. ¿Con qué propósitos? No entendemos todos los propósitos, hermanos. Pero Dios es el que pone, y si está ahí, hermanos, está una persona en autoridad, está ahí, nuestro llamado es someternos, nuestro llamado es respetar, nuestro llamado es honrar. Pero no es por temor, no es porque yo obedezco a la policía porque tengo solo miedo de que me pongan la papeleta. Sí, yo tengo, a veces yo manejo, veo un patrullero, me entra el temor porque de repente estoy haciendo algo mal. Y pienso que si de repente me para, me va a poner una papeleta y digo, ¿qué hice? No me he dado cuenta, me pasó un rojo, he pisado la luz, la línea, algo, ¿no? Y a veces está ese temor, no tanto por honra a la persona, sino al temor del castigo. Porque a nadie nos gusta pagar un dinero, una papeleta, algo, nos duele pagar. Pero nuestra motivación para honrar y respetar a esas autoridades que Dios, como les digo, Dios ha puesto, no es el temor, el miedo, el castigo, a la cárcel, a lo que nos puedan hacer, sino, ¿qué dice el versículo 13? Por causa del Señor. Dios ha establecido una autoridad y la mayor motivación es porque Dios lo quiso. Lo que nos debe motivar a obedecer y respetar a estas autoridades es porque Dios los ha puesto, porque Dios nos manda. Por amor a Dios debemos someternos a toda institución humana, a toda fundación, persona, por elección, congresista, ministro, lo que sea, que Dios ha puesto ahí y que pone leyes y que saca leyes y que cosas, hay que honrarlas, hay que respetarlas. Hay que, en otro versículo en Timoteo nos dice que oremos por esas autoridades, ya sea el rey que es el superior, y el 14 dice a los gobernadores también, ya sea alcaldes, y hay que respetar las normas, el poder, la autoridad que tienen para hacer cosas, para castigar, para incumplir papeletas, multas, para llevar a la cárcel. Todo eso es un poder que tiene un propósito en este mundo, que es poner orden, que la maldad no crezca, que las leyes se cumplan, que no haya asesinatos, que no haya robo. Aunque muchas veces yo sé que muchas autoridades nos han decepcionado, porque vivimos en un mundo caído, que a veces empezaron muy bien y que después entraron en la corrupción y han estado en la cárcel, policías corruptos, alcaldes corruptos, y yo sé. Y basados en esos defectos horrorosos que tienen muchos que nos decepcionan, yo sinceramente les confieso, yo con los últimos presidentes que ha tenido nuestro Perú, yo he estado muy, muy, muy decepcionado. De Toledo, Ollanta, Alan, Kuczynski, Vizcarra, todos, absolutamente todos tienen denuncias, tienen muchas pruebas en su contra, han estado en la cárcel, Alan se asesinó. Y estoy como yo, de la política peruana, por lo menos yo estoy decepcionado, hermano. Yo les confieso, yo estoy decepcionado. Yo no quiero hablar ni a favor ni en contra de uno, no voy a decir de quién voy a votar
la próxima elección que ya viene. De verdad, estoy un poco... Es triste, pero estoy decepcionado y como que no le veo esperanza. No tengo ni favoritismos por un partido o por otro. Claro que siempre trato de buscar un partido. Si voto por alguien, a veces no sé por quién votar, pero sí sé por quién no voy a votar. Por gente que impulsa el aborto, por gente que impulsa el matrimonio homosexual, por gente que impulse quitar a Dios de todo. Esa gente definitivamente no va a votar por ellos. Pero después, los que están en otro grupo, no sé. Pero hermanos, yo no sé quién va a ser el próximo presidente del Perú. Yo no sé qué pasará. Está escuchando inclusive que por la pandemia lo quieren aplazar las elecciones. Probablemente Sagasti siga. Y a veces siento, no me gusta Sagasti porque es así. Pero él ya está ahorita Sagasti. Es nuestro presidente. Y dilo así, es tu presidente. Por más que no lo elegiste, creo que casi nadie lo eligió porque fue por varias cosas raras que pasaron en este tiempo. Pero es la persona que está ahí, hermanos. Y dice que Dios son enviados por Dios y por el rey para dar castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, si tú haces el bien, generalmente, sobre todo en el tiempo de Roma, se alababa, se honraba a la gente que hacía bien. Y es lo normal que si tú haces bien, casi siempre en este mundo, siembras bien, vas a cosechar bien también. Y te van a felicitar, vas a ser una persona respetable, vas a ser una persona honorable por la gente, porque estás honrando y respetando la voluntad. Porque miren qué dice el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios. Hagan el bien. Por más de que ellos hagan cosas malas, por más que el mundo haga cosas malas, tú haz el bien. Tú sigue haciendo el bien. Y tú haciendo el bien, más que reclamando, más que hablando, más que poniéndote a discutir, dice que tú haces el bien. Dios quiere, es lo que Dios anhela, lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, si tú me dices, yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida, ¿sabes qué Dios quiere? Que hagas, haz el bien. Y haciendo el bien, la gente va a estar calladita. No va a tener de qué quejarse de ti. No va a tener de qué insultarte. Si tú eres una persona que habla mal, que está constantemente quejándose de los presidentes, que insulta al presidente, que habla mal de los congresistas, que insultas, que hablas horrible, que haces bromas de segundo, cosas así, entonces no estás haciendo bien. Y la gente va a tener motivos o razones. ¿Este cristiano? ¿Esta persona es cristiana? ¿Esta persona realmente supuestamente predica algo y vive otra cosa? Entonces nuestro llamado es que la gente vea nuestras vidas y se queden calladitas o se queden sorprendidas de la obra que Dios ha hecho, del cambio que Dios ha hecho, cómo Dios nos ha transformado, y lo mostramos, hermanos, no tanto hablando, hermanos, no tanto mandando un mensajito en Facebook, en WhatsApp, sino haciendo el bien. Y los insensatos, que son ignorantes, que no conocen a Dios, wow, se van a ver sorprendidos. Dice, ¿eres libre? Sí, hermano, eres libre. Y tiene que ver con lo que vamos a ver después los esclavos, que no eran libres socialmente hablando y económicamente hablando, ¿no? Y tú, hermano, eres libre, pero la Biblia dice que somos libres para obedecer. No somos libres para hacer lo que queramos. A veces pensamos que libertad es anarquía. No, libertad no es anarquía. Somos libres de las ataduras que teníamos del pecado. Pero esa libertad no es un pretexto para hacer lo malo. Al contrario, somos siervos de Dios y debemos buscar más obedecer a Dios. Eso es lo que nos hace cristianos de verdad, cristianos de corazón que quieren vivir una vida, y lo mostramos. Por eso les decía al principio, somos extranjeros, somos peregrinos, esperamos algo mejor. Eso no nos quita las responsabilidades que tenemos en esta tierra. Al contrario, hermanos, nos llama a tener mejores y más cosas, hermanos, mayor responsabilidad.
En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros. Nuestra libertad es para servir a Dios. Somos libres de seguir a Cristo, libres de servirle a Dios. Honrad a todos, 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Entonces, ya para acabar, concluir esta parte, pero dice, ustedes tienen que dar honra, respeto a todos. Eso es algo que el cristiano debe ser respetuoso. Su forma de vivir es una forma de vivir diferente. No solo a los que nos gustan, no solo a mis amigos, no solo a los que me convienen, no solo a los que espero recibir un beneficio, sino a todos. A todos debemos dar honra. No creernos superiores, no creernos mejores, porque puede pasar eso de que nos entra el orgullo de que nos creemos más que el pecador, más que el pagano, ¿no? Hermanos, nosotros debemos honra y respeto a todos. No buscamos la venganza, no buscamos el insulto, no buscamos eso de sentirnos mejor, ¿no? Honramos a todos, amamos a los hermanos de la iglesia. Sí, somos llamados a amar a los hermanos de la iglesia específicamente porque somos una nueva criatura en Dios y como hermanos, como familia nos preocupamos y demostramos actos de amor, que hemos explicado un poco de amor en el capítulo 1. Pero también nos da, miren, este versículo, en la segunda parte, nos da un orden correcto. Porque a veces también hay lo que explicaba la semana pasada, ¿no? ¿Y qué pasa con la autoridad? Me dice algo que no está bien. Es algo que no agrada a Dios. La autoridad me manda a pecar. La autoridad, mi jefe, mi papá, el presidente, el alcalde, el policía, es la autoridad. Y me pide que haga algo que va en contra de Dios, que desagrada a Dios. Tú solo en ese momento, solo y solo ahí, puedes desobedecer. Porque primero obedecemos a Dios, tememos a Dios. El temor a Dios es el reconocimiento que Dios está presente en todo lugar, en todo momento. Y después de que obedecemos a Dios y por obedecer y amar a Dios, comenzamos también a honrar al rey. Pero primero, ¿quién es primero, hermanos? Primero es Dios. Antes que el presidente, antes que el alcalde, antes que el congresista, antes que el policía, es Dios. Entonces, si un policía te dice, mira, hermano, te has pasado la luz roja, pero yo como soy bueno, vamos a hacer un arreglito, dame 20 luquitas, dame alguito ahí le hacemos ahí, y te vas tranquilo. Y tú, bueno, la autoridad me está pidiendo eso, no es mi idea. Yo voy a obedecer a la autoridad. No, hermanos. Dios nunca va a querer que mientas, que hagas ese tipo de cosas injustas, de cosas que no agradan a Dios. Es como mentir, es robar. Entonces tú debes decir, no, disculpe, yo no voy a hacer eso. Y muchos pueden usar esto, como dije la semana pasada, en el contexto de la pandemia para desobedecer en el congregar, ¿no? Y vamos a seguir viendo un poquito más ahorita a hablar de eso. Primero lo primero, hermanos. La obediencia cristiana tenía sus límites. Primero es el temor a Dios y luego la honra al rey. Jesús dijo, dar a César, en Mateo 22:21, dijo, dar a César pues lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Es el orden. A César lo que el César merece, lo que le pertenece a César, su poder que tiene, pero a Dios lo que es de Dios. En Hechos 4:19-20, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acá en estas circunstancias, a Pedro y los apóstoles les habían prohibido predicar. No hablen de Jesús, ya no hablen de Dios.
ya no hablen del Evangelio, no compartan el Evangelio. Era una prohibición directa, clara, contra la iglesia, contra el Evangelio. Les hicieron esta prohibición. En ese caso, ellos dicen, vamos a obedecer a Dios antes, vamos a obedecer al hombre antes que a Dios. No, no podemos hacer eso. Lo necesario, lo correcto, dicen, es obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No es justo, no es lo correcto. Entonces, en esos casos que nos prohíban o saquen normas o nos digan cosas contra el mensaje de Dios, primero obedecemos a Dios, lo que nos ha dejado en su palabra, hermanos. Primero obedecemos a Dios y su palabra y después al hombre. Pero hay que tener cuidado, porque a veces podemos juzgar y sacar la Biblia cosas y decir, Dios no quiere que haga esto porque acá pasó esto. Y a veces el contexto es un poco diferente. Sacamos un versículo en tu testamento que mira cómo tumbaron las estatuas y lo otro, y vamos a hacer estas cosas porque primero es a Dios. No, hermanos. Cuando no hay normas directas para la iglesia, para imposibilitarnos cosas de la iglesia, ahí sí desobedecemos. Pero, por ejemplo, ahorita el gobierno ha puesto algunas limitaciones. Primero, no podíamos congregar. Después de un tiempo, gracias a Dios, pudimos congregar. Pero nos pusieron límites, que haya distancia social. Y acá en nuestra iglesia le hemos tratado de cumplir lo mejor posible, de verdad. Lo mejor posible. Entonces, nos pidieron que todos vengan con su protector facial, que haya el alcohol, que haya el termómetro, que haya el desinfectante, que se desinfecten las cosas, todo. Y tratamos de cumplir lo mejor posible, hermanos, de verdad. Y lo queremos hacer porque el gobierno nos ha puesto. A algunos les parece exagerado, innecesario, y yo no los vi, pero han salido noticias que iglesias evangélicas se están reuniendo llenas la iglesia, sin mascarillas, sin nada. Hay que confiar en Dios, que Dios nos sana. Yo obedezco a Dios antes que a la autoridad, porque la autoridad me puede prohibir, pero yo tengo que predicar. No, hermanos, ahí no se aplica eso. Porque estas normas son normas para proteger a todas las personas. También se han cerrado o se han hecho prohibiciones para bares, para discotecas, para cines, para muchas cosas, no solo la iglesia, hermano. Entonces no podemos tomarlo esto como algo específico para la iglesia, como un ataque específico para la iglesia. Yo sé que Satanás puede usar esto y como ha pasado que muchos se han enfriado, desanimado y la carne y el mundo y todo y se han alejado de Dios. Sí, Satanás puede usar estos tiempos, pero no podemos usar este tiempo como un pretexto para comenzar a desobedecer y que los policías entren a nuestra iglesia y digan, no, ustedes no están cumpliendo las normativas y nos cierren, nos saquen, nos pongan multas. No, hermanos. Nosotros tenemos que respetar. Si nos dicen con mascarillas, si nos dicen que no juguemos, si dicen que no nos juntemos, si nos dicen que hagamos ciertas cosas que no están en contra de Dios, hay que hacerlo, hermanos. Así no nos guste, hay que hacerlo. Solo en algunos casos específicos, si hay una persecución directa, ahí sí, hermano, así nos quiten la vida, hermano. Si se da algún momento en el Perú, no lo sé, y nos prohíban, ahí sí predicamos, ahí sí nos rebelamos en esos casos. Pero no es el caso ahorita, hermanos. Entonces ahorita les animo a todos los que estén escuchando, sobre todo ahorita por la pandemia, por esta nueva ola, que hagan todo lo posible para mantener los cuidados necesarios. Cuando estás en casa, cuando estás fuera de casa, cuando vienes a la iglesia, cuando estás en el carro, cuando, no sé, cuando juegas fútbol, cuando estás, no sé si pueden jugar, no sé de verdad. Cumplir las normas del gobierno. ¿Por qué? Por amor a mi prójimo. Dios nos manda a amar al prójimo. Por amor, por cuidado de ellos, realmente hay que tratar a lo máximo de cumplir. Sometimiento. Ahora vamos a entrar a una nueva sección. Sometimiento a los amos. El primero fue un sometimiento a las autoridades, presidentes, alcaldes. Era rey en ese tiempo y gobernadores, ¿no? Ahora son presidentes, alcaldes, policías. Ahora, sometimiento a los amos y que lo puedes
traducir en un contexto actual a los jefes. Pero hermanos, en ese tiempo había esclavitud. Y a veces los nuevos cristianos han criticado a la Biblia por eso, porque nunca critica o nunca señala o nunca pide que se corte la esclavitud, sino al contrario da normas para los esclavos. Hay normas en el Antiguo Testamento acerca de la esclavitud de los esclavos. Y muchos han criticado eso. Entonces quiero aclarar rápidamente, nos queda poco tiempo, un poco de eso. En el Nuevo Testamento no hay una enseñanza en contra, no hay una enseñanza así que te diga, te prohíba, ¿no? Esto parece darle un sello de aprobación. O sea, Pedro, los apóstoles, Jesucristo, no hablaron así en contra de que se debe abolir la esclavitud. Y eso parece como que, ya ves, el cristianismo apoya la esclavitud. Por eso los gobernadores usan la Biblia para sus bienes, para dominar al pueblo, ¿no? En cambio, el pueblo tiene que liberarse. Y siempre se ha hablado así, ¿no? Esto ha inquietado a muchos cristianos modernos, para los cuales la esclavitud es un sinónimo de la maldad social. Sí, cuando crecí en el colegio, siempre he escuchado la esclavitud es lo peor, siempre cuando dicen esclavo es algo horrible. Y sí, seguramente ha habido momentos en la historia, como en Estados Unidos, que la esclavitud ha sido tremenda, abusos, pero no siempre ha sido así, tanto así, hermanos. La esclavitud era un modelo económico, social de ese tiempo. Ahora estamos en un modelo capitalista, ¿no? Trabajadores y jefes, ¿no? Que tienen ciertos parecidos, hermanos, pero el modelo. Pero hay que entender que el cristianismo no es un modelo terrenal. El cristianismo, la Biblia, se adecuaba o respetaba las normas que se regían en el mundo en ese tiempo. No es un modelo físico terrenal, sino es un modelo espiritual. Entonces, en el Nuevo Testamento no manda la abolición de la institución de la esclavitud, pero tampoco prohíbe su disolución. O sea, si se cortaba también normal, ¿no? Su énfasis no era la condición social, sino la espiritual. La verdadera esclavitud era el pecado y la verdadera libertad se encontraba en el servicio al Señor. Pero el cristianismo trajo enseñanzas revolucionarias para la época. Varias religiones en la antigüedad no aceptaban a los esclavos y muchos lo veían como poca cosa. Moralmente hablando, el esclavo era inferior, eran llamados herramientas, ¿no? El esclavo encontraba una puerta abierta a las comunidades cristianas. Cuando entraban al grupo, a la iglesia, todos eran iguales. Esclavo, amo, jefe, todos eran iguales. Eran tratados con igualdad, algo que no se encontraba en otra religión, ¿no? Pablo dijo en Gálatas 3:28 que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Jesús. En Filemón dice, ya no como esclavo, sino como hermano amado. Mira, ¿ves cómo se motivaba a amar con igualdad? Por más que se respetaba la esclavitud, la condición de esclavo, pero mandaba a amar a los esclavos, a los jefes cristianos, ¿no? Entonces, en la iglesia, las barreras sociales desaparecieron y era posible que un esclavo fuera el pastor principal de la congregación y su amo solo era un miembro. El amo venía, se sentaba, tenía que someterse y honrar a la autoridad del pastor, porque la Biblia también lo dice, habla de esa autoridad del pastor. Y el pastor era el esclavo, y en la casa regresaban y el esclavo tenía que someterse a su jefe, al amo que era su oveja en la iglesia. Eso era algo posible. Pero esto fue de mucha bendición, pero a la vez había algunos riesgos. Entonces Pedro tiene que también hablar de estos riesgos y de momentos difíciles, y les escribe a los esclavos, ¿no? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Una orden clara. Criados, la palabra criados es los esclavos domésticos que se dedicaban a los quehaceres de la casa, ¿no?
respeten y obedezcan a sus amos. Así sean malos amos, así no sean los mejores, así no sean los afables, respétenle, denle honra, así sufran a su causa, que son inconversos, ¿no? Ustedes tienen que respetar y honrar. Como les dije, esto es lo podemos en nuestro presente, lo podemos comparar con tu jefe y tú como trabajador, ¿no? Tú trabajador tienes que, a la persona que Dios ha puesto ahí, que es tu jefe, el que te manda, el que te dice que hagas cosas, tienes que obedecerle, tienes que respetarle, tienes que honrar a esa persona. A veces abusan, a veces nos hacen trabajar de más y todo lo demás, y tendemos a quejarnos, a hablar mal, a no estar contentos. Y quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que aceptes abusos. Así como nosotros honramos a las autoridades, esas autoridades han puesto normas, hay Ministerio del Trabajo, hay ministerios que está bien acudir a esos ministerios o a una instancia judicial cuando hay abusos laborales. Eso está bien. Está bien cuando hay abusos. Pero a veces, hermanos, somos tan orgullosos que no somos capaces de ayudar en el trabajo, en la empresa que trabajamos. Si falta, no, yo solo me dedico Dios me ha puesto, yo trabajo en lo que es la computadora, pero de repente falta limpiar algo y el jefe te dice, ven, ¿puedes limpiar esto? No, ese no es mi chamba, no, mi chamba es acá. Pero tienes tiempo libre, por favor, haz esto. No, te he dicho que lo hagas. No, y te pones en un plan que no quieres hacerlo. Ese tipo de cosas nos habla Pedro, de que tenemos que ser respetuosos. Si el jefe nos pide algo que no está en contra de Dios y que no sea un abuso laboral también, como les digo, y lo puedes hacer, hermanos, sé el mejor trabajador. Yo me acuerdo que mi pastor John Bonner siempre decía que los cristianos deberíamos ser los mejores trabajadores que hay. Los mejores trabajadores que hay. Y que si te estás buscando chamba y no tienes chamba, toques la puerta de un trabajo, una oficina, un negocio, lo que sea, y le digas, ¿sabes qué? Yo trabajo una semana de prueba gratis. Si te gusta mi trabajo, me pagas la semana y sigo trabajando. Si no te gusta, esa semana te trabajo gratis y no me pagas nada. O sea, el cristiano debe estar tan dispuesto y seguro de cómo trabaja, de que es trabajador, de que llega temprano, de que hace bien las cosas, de que es ejemplar, que la gente se debe pelear por ti. Los dueños de empresa, los jefes deben decir, yo quiero que él trabaje para mí, es honrado, es honesto, llega temprano, hace las cosas bien, hace de todo, hace más de lo que se le pide. Y así debe ser un cristiano, un trabajador cristiano, hermanos. Y eso es lo que debemos anhelar, ser mejores trabajadores. Y a veces, como le digo, hay jefes que son difíciles de soportar, que nos piden una cosa, nos exigen, nos presionan. Hay que respetarlos, hay que honrarlos, hay que obedecerles. Repito, si un jefe te pega, si un jefe hay un abuso laboral y no te quiere pagar, o te hace trabajar muchas horas y no de lo que está permitido en el gobierno y todo lo demás, yo creo que un cristiano a veces puede hacer una excepción y ayudar más de lo que debería, pero no permitir abusos. Como les digo, hay normas que se respetan y también hay instancias que tú puedes quejarte. Sea alcalde, sea policía, también igual te puedes quejar. Y acá, como les digo, también es otro contexto. Porque acá los esclavos le pegaban y todo, pero les anima, ¿no?, a que se mantengan firmes y tengan una buena conducta a pesar de eso. Pero como le dije, el contexto también es un poco diferente al de ahora, ¿no? Porque esto dice, oye, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, esto merece una gran aprobación. Tú estás haciendo las cosas bien, tú eres un buen cristiano, tú eres un buen hijo de Dios, haces las cosas correctas, vives de una manera buena, con buena conciencia, buena actitud, respetando, honrando. Y a pesar de eso, sufres molestias y padeces injustamente. Dice que esto es una gran aprobación para Dios. Dios lo ve y dice, lo aplaude. Buen siervo fiel. En lo poco, en tu trabajo, ¿has sido fiel? A pesar de que a veces había injusticia, tú has sido fiel y me has honrado y has sido luz. Para Dios esto aprueba. Hay un aplauso para ti, una honra especial para ti. Porque dice
¿Qué gloria? ¿De qué te puedes alardear, en otras palabras? ¿Por qué puedes decir, si estoy sufriendo, ya no aguanto el sufrimiento? Si haces cosas malas y lo soportas, dice, ¿no? O sea, estás pecando, estás embarrándola, y a consecuencia de ese pecado, obviamente como consecuencia de tus malas decisiones pecas, no hay ningún tipo de honra, es lo normal. Estás cosechando lo que hacías sembrado. Si haces cosas malas y pierdes tu trabajo, si haces cosas malas y estás sin trabajo, nadie te quiere contratar, no te quejes, no tengo trabajo, no hay trabajo en el Perú, los venezolanos me quitan el trabajo. No, hermanos, hay trabajo. Ahorita en Perú hay trabajo. A pesar de la pandemia hay un trabajo. Entonces, si tú buscas realmente y eres un buen trabajador, lo vas a encontrar con la ayuda de Dios. Pero si eres ocioso, si eres vago, si no haces cumples, si no haces nada, nadie te quiere contratar. ¿Lo sufres de alguna forma? No hay ni un tipo de aprobación o gloria, ¿no? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente está aprobado delante de Dios. En Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de herencia. Porque al Cristo el Señor sirves, mas al que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay acepción de personas. Dice, obedezcan a tus amos, obedezca a tu jefe, obedezca a la autoridad, respeta a la autoridad, hermano. Sé ejemplo, sé honesto, sé honrado, sé diferente, hermano. Y una manera de ser diferente es respetando, orando por las autoridades. Nosotros no debemos burlarnos, decir este presidente no vale para nada, quien se ha creído, este ratero, este corrupto, que a veces nos expresamos así. Eso no debería ser un cristiano de verdad. No debería haber esa presión. A veces sí da ganas, hermanos, pero si está en una posición de autoridad no debemos ni bromear, hermanos, así. Y debemos honrar, respetar las normas establecidas por el gobierno y debemos ser los mejores trabajadores posibles. La próxima semana continuamos, hermanos. Vamos a orar. Los esperamos el próximo miércoles. No sé, les animo a que se conecten. Este video seguramente mañana va a estar subido en YouTube, va a estar ahí, hermanos, en nuestra página de la iglesia. Pidan el link. A veces, si vas a YouTube y pones Calvary San Juan, es un poco difícil de encontrar todavía porque todavía no estamos siendo conocidos. Es nueva la página, entonces necesitamos que te entres, que te suscribas, que entres al link, que ahí está seguramente, ya está en la descripción de la transmisión, en los mensajitos, ahí va a estar el link. Entonces te animo a que te suscribas y que actives la campanita, que le pongas like a los videos, que le pongas me gusta y el canal pueda crecer y que sea de bendición para más personas. Entonces, hermanos, vamos a orar y que esta enseñanza haya quedado firme en ti y que honremos a la autoridad y seamos buenos trabajadores también. Señor Jesús, danos el corazón, Señor, correcto, Señor, de ser los mejores ciudadanos posibles, de cumplir las responsabilidades que tenemos en esta tierra de la mejor manera, Señor. Queremos ser esos hijos de Dios, tus hijos, tus siervos, Señor, que te adoran, que te honran en toda forma, Señor. Y específicamente, Señor, ser buenos ciudadanos que respetan la autoridad. A veces nos gustan, a veces nos afecta, Señor, pero respetamos y honramos y oramos por ellos. Igualmente a los jefes también, que todos puestos en nuestras vidas, Señor. Ser los mejores trabajadores, ser los mejores en todo sentido, Señor. Hacer más de lo que se nos pide, Señor. Honrarlos y también respetarlos. Y hacerlo para ti, más que para ellos, Señor, más que por el miedo al castigo o miedo a la papeleta, a la infracción, en la cárcel, más porque miedo que nos pueden quitar el trabajo, Señor. Hacerlo por ti, Señor, porque a ti te agrada y tú apruebas esto. Esa debe ser realmente nuestra mayor motivación, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nos vemos el próximo miércoles. Los esperamos a las 8 en punto. Comparte la transmisión, comparte el canal de YouTube y que más gente lo conozca. Nos vemos.